Hola Santi. Perfecto, comenzamos. Bienvenidos otra vez a la última sesión de hoy. Recordad que mañana tenemos también otras dos, por la mañana y por la tarde. Ahora estamos con Moisés Martínez, que nos va a hablar de cómo surgió la inteligencia artificial y cómo ha evolucionado hasta colarse en nuestras casas en el día de hoy. ¿Quién es Moisés? Pues Moisés es doctor en inteligencia artificial, especializado en el área de robótica, planificación automática y aprendizaje automático, y además está metido en el ajo de diferentes eventos como organizador de, por ejemplo, TechFest o GDG Cloud Madrid. Sin más os dejo con él. Recordad, por favor, que participéis al final, no tengáis vergüenza, por el chat o por donde queráis, y os dejo con el protagonista. Muchas gracias, Moisés, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Disculpadme un instante porque se me está produciendo algún tipo de problema con la presentación. Voy a parar un instante el compartir, ¿de acuerdo? Que Ok, esté usando esto, no sé muy bien por qué. Vaya, problemas del directo. el efecto demo que siempre ocurre. Vale, pues... Vale. No sé si veis ahora perfectamente mi presentación, espero que sí. ¿Ya veis, chicos? Vale, yo creo que sí, ¿no? Ya estamos. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hablar? En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir y a vosotros por invitarme a dar esta charla y hablar un poquito de inteligencia artificial. Bueno, lo que vamos a hacer es hoy una charla muy soft, muy sencillita, hablando un poco de la evolución de la inteligencia artificial. Este de aquí soy yo, ya me han presentado, así que no voy a entrar a volver a presentar. Lo que sí os invito, si tenéis alguna duda, cuestión o queréis seguirme, ahí están mis redes sociales, podéis seguirme a través de ellas. Y bueno, lo primero es ver qué es la inteligencia artificial, de qué va esto de la inteligencia artificial. Bueno, para ello lo primero que voy a hacer es irme a la definición de inteligencia artificial de la RAE, que es algo así, o la definen como la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, si tú escuchas esta definición, te quedas un poco pensando y dices, ¿qué es esto? Bueno, pues normalmente la definición de IA, que nosotros, las personas que nos dedicamos a investigar sobre la inteligencia artificial, que tenemos esa suerte, por decirlo de alguna manera, la podemos definir como una disciplina que se ocupa de crear sistemas que son capaces de interactuar con el entorno, de forma similar a como lo hacemos los humanos, de manera interna y de manera externa. Es decir, que somos capaces o que esos sistemas son capaces de razonar internamente como lo hacemos los humanos y de interactuar con el entorno de forma similar a como lo hacemos nosotros. Pero claro, esto o la creación o la definición o este tipo de definiciones dio lugar a varias, por decirlo de algún modo, a varias escuelas de la inteligencia artificial. A lo largo de los años o de las décadas que se ha ido desarrollando el concepto de inteligencia artificial, surgieron dos escuelas o dos visiones de la inteligencia artificial que se conocen como la inteligencia artificial débil y la fuerte. Bueno, la principal característica que tienen es que la inteligencia artificial débil es real, existe, y bueno, sistemas como AlphaGo, como Watson, como Siri, como Amazon Alexa, son sistemas que podemos considerar como inteligencia artificial débil, y la inteligencia artificial fuerte es algo que actualmente solo está en la ciencia ficción. Pues los Terminator, el sistema de los Vengadores que tenía Iron Man, denominado Jarvis, el robot Wall-E de Disney. Y bueno, y las principales características que tienen, además de que una es real y la otra todavía no es real, es que, por ejemplo, la inteligencia artificial débil lo que hace es que los robots lo único que hacen es computar, es decir, toman decisiones en base a algo que tienen definido en su programación. La inteligencia artificial fuerte, en cambio, debería ser capaz de imitar el comportamiento humano, debería resolver problemas más abiertos, es decir, pues por ejemplo, el típico problema de realizar un viaje temporal para matar a alguien, como se ve en las películas de Terminator, y en cambio la inteligencia artificial débil está más orientada a problemas muy concretos, por ejemplo, jugar muy bien al Go, al StarCraft, al Super Mario Bros., o resolver un problema específico de una fábrica o de un banco. Además, la inteligencia artificial débil no tiene flexibilidad, es decir, solo trabaja con un determinado tipo de problema. En cambio, la inteligencia artificial fuerte debería ser flexible,
y debería ser capaz de interactuar con problemas similares de forma muy sencilla. Además, la inteligencia artificial débil es la que programamos nosotros, los humanos, y las inteligencias artificiales fuertes deberían ser capaces de autoprogramarse a sí mismas. Y por último, la primera es que nuestras inteligencias artificiales, las que nosotros creamos, esas inteligencias artificiales débiles, aprenden de ejemplos similares y las fuertes aprenden como personas. Es decir, intentan aprender o tienen sistemas de razonamiento similares a los nuestros. ¿Por qué surgieron estas dos escuelas o estas dos familias? Principalmente porque los investigadores que trabajamos en inteligencia artificial lo que intentamos es identificarnos con una de ellas. En mi caso, yo me identifico con la inteligencia artificial fuerte. Yo creo que de verdad nuestra civilización, los humanos, seremos capaces de crear máquinas que sean mejores que nosotros y que hagan exactamente lo mismo que nosotros. Es decir, sean capaces de sentir, de razonar, de tener conciencia de sí mismo. Probablemente ninguno de los humanos que vivimos hoy en el planeta Tierra lo veremos, pero es algo a lo que llegaremos en el futuro. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos hoy? Pues la inteligencia artificial lo que nos permite es hacer cosas como estas hoy en día. Y la gran pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos sido capaces de crear ese tipo de máquina que creó Boston Dynamics en 2017? Bueno, para ello, la inteligencia artificial normalmente se ha dividido en grandes grupos de investigación o en grandes grupos de resolución de problemas. Los 6 grupos o los 6 conjuntos principales de elementos de inteligencia artificial son estos que vemos aquí. Probablemente los más conocidos son la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural y la robótica. Pero sin los que tenemos arriba, sin la representación del conocimiento, la búsqueda y el razonamiento y el aprendizaje automático, no serían posibles ninguno de los 3 que tenemos por debajo. Y bueno, aquí es donde empieza lo divertido. Vamos a ver dónde comenzó la inteligencia artificial y cómo hemos sido capaces de llegar a ese robot que es capaz de hacer piruetas. Pues empezaremos por el pasado, lo que ocurrió. Bueno, pues para hablar del pasado, del comienzo de la IA, nos tenemos que ir a 1939, donde se construyó lo que se considera como el primer robot humanoide o el primer robot realmente que era interactivo, que era capaz de hacer cosas de manera automática. Este robot se denominaba Electro y fue presentado en la Feria Internacional de Nueva York, allá por 1939, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y era muy curioso porque era un robot que se controlaba a través de un teléfono de ruleta. Y para poderle definir esos 26 movimientos que tenía, había que marcar ciertas combinaciones de números en el teléfono de ruleta. Esto es, por decirlo de algún modo, el primer eco de lo que hoy llamamos inteligencia artificial. Pero la realidad o el principio real de la inteligencia artificial comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Y probablemente, y realmente comenzó gracias a muchos de los trabajos que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, pues los trabajos del informático y matemático Alan Turing, el cual publicó su libro, un libro famosísimo y muy interesante, os recomiendo que lo leáis si tenéis interés por esto, titulado Computing, Machinery and Intelligence, que se publicó en 1950 y en donde se definía el famoso test de Turing, ese test que permitía identificar si un sistema computacional, era un sistema computacional o un humano. ¿De acuerdo? Y este es el test que actualmente se sigue utilizando en muchos casos para poder definir si realmente los sistemas son o no inteligentes. ¿De acuerdo? Una vez que Turing definió este tipo de concepto, el concepto de inteligencia dentro de las máquinas, de los elementos computacionales, se organizó una famosísima conferencia en 1956 a la que lamentablemente Alan Turing no pudo asistir, ya que se suicidó en 1954 en prisión, porque fue encarcelado por ser homosexual, porque no había los privilegios que tenemos hoy en día y que se celebran exactamente hoy, ¿de acuerdo? Pues esta conferencia lo que intentó es unir a todas las grandes personalidades o a todos los grandes investigadores o científicos del momento que estaban trabajando en algo que estaba relacionado con la inteligencia desde el punto de vista de las máquinas. Y estos investigadores son los que veis ahí, estos 10 grandiosos investigadores que son los padres fundadores de la inteligencia artificial y donde definieron allí los postulados en 1956 de lo que hoy en día es la inteligencia artificial. A partir de esta conferencia empezaron a surgir un montón de ideas y trabajos que dieron lugar a muchas de las cosas que hoy utilizamos. Pues, por ejemplo, en el 57, Frank Rosenblatt, que era uno de los estudiantes, era un estudiante de doctorado de uno de los 10 padres de la IA,
creó lo que fue el preludio de lo que son hoy las redes de neuronas convolucionales, las redes de neuronas artificiales, mediante el desarrollo de ese primer perceptrón que simulaba el razonamiento de las neuronas humanas. Luego, en 1965, apareció el que es considerado como el primer bot conversacional, el primer chatbot, que se denominaba ELISA. ELISA es un chatbot muy famoso porque, además de que interactuaba como si fuera una mujer, pasó el test de Turing haciendo trampas, por decirlo de alguna manera, pero demostró que era posible crear algo que pareciese inteligencia artificial. Luego, en el 66, la inteligencia artificial comenzó a desplegarse en robots. Este fue el primer robot que utilizaba un sistema de razonamiento automático que definía las acciones que tenía que ejecutar en el entorno. Para saber qué acciones tenía que ejecutar, utilizaba una cámara y una serie de sensores, ¿de acuerdo?, que le permitían identificar cierta información del entorno y luego tomar decisiones mediante el sistema GPS, que era un resolutor general de problemas. ¿De acuerdo? En el 68, a la vez que este robot, se presentó el famosísimo algoritmo A estrella, que es la base de toda la búsqueda heurística y la planificación automática, y que nos permite resolver o definir tareas de manera automática en ciertos tipos de problemas, y es una de las áreas más importantes de la inteligencia artificial. Pero después de todos estos avances, llegó un momento de parón tecnológico. Entre 1970 y 1980 se produjo lo que denominamos el iWinter, el primero de ellos, porque no fue el último, donde, debido a que todo este conjunto de nuevos procesos, de nuevas técnicas, de nueva tecnología que se había creado alrededor de la inteligencia artificial, realmente no tenía una aplicabilidad alta. Es decir, era muy caro llevar eso a las fábricas, a las personas, a las viviendas, por lo cual la investigación en inteligencia artificial se paró, por decirlo de algún modo. Se acabaron los fondos, las universidades dejaron de invertir dinero porque creían que esto de la inteligencia artificial era un sueño, no era algo que podía ocurrir de real. Y a pesar de todo, después de este primer iWinter, sí que empezaron a haber algunas ventajas, algunas mejoras que permitieron que la inteligencia artificial empezara a volver a crear cosas. Se cambiaron algunos paradigmas y se crearon nuevos puntos de vista, como por ejemplo el experimento de la habitación china, que era un experimento en el cual se intentaba identificar si un sistema era un sistema computacional basado en inteligencia artificial o era un humano, ¿de acuerdo? Y bueno, este problema era muy famoso porque lo que hacía es que había una habitación a la cual se le pasaban mensajes en chino, ¿de acuerdo? Y el sistema que había dentro de la habitación, que no sabía nadie si era un humano o no, respondía en chino, ¿de acuerdo? Y normalmente la opción que había para meter en la habitación era o un sistema computacional o un humano con unas reglas, un libro muy grande de reglas que le permitía responder de manera inteligente a las preguntas que le hacían en chino. ¿De acuerdo? Mediante este test, que fue una mejora sobre el test de Turing, se intentaba determinar si una máquina realmente podía pensar, ya que el test de Turing, por ejemplo con ELISA, demostró que podía ser engañado. Y bueno, también en esta década, entre 1980 y 1990, empezaron a aparecer los primeros sistemas de redes de neuronas para el tratamiento de la visión y del audio. Apareció el superfamoso neocognitron, ¿de acuerdo? Que era algo así como una red convolucional, pero sin ser una red convolucional. Era el principio de una red convolucional, y luego las redes neuronales de tipo time-the-line, que incluían nuevas capas. Eran algo cercano a lo que hoy conocemos como redes de neuronas profundas. Y lamentablemente, a pesar de algunas mejoras y algunos estudios teóricos que se hicieron durante la década de los 80, volvió a ocurrir un segundo iWinter, donde se congelaron los fondos, probablemente por las grandes crisis económicas que hubo a finales de los 80 y a principios de los 90, y se paró la investigación en inteligencia artificial. Bueno, realmente no se paró. Lo que ocurrió es que muchas de las empresas decidieron hacer investigaciones más a largo plazo para poder ofrecer mejores resultados que realmente sí que pudieran ser aplicados en entornos reales, domésticos o empresariales o industriales. Y eso lo que produjo es que empresas como IBM presentaran su supercomputador Deep Blue, el cual fue capaz de ganar al campeón de ajedrez Kasparov en 2 ocasiones. La primera fue en 1997, donde le ganó 4-2, y la segunda fue en 1998, donde realmente le humilló
y Leva Puleo. Deep Blue era un nuevo tipo de computador que se había construido utilizando todas las novedades o los nuevos avances que se habían realizado en base a la construcción de microprocesadores, memoria RAM, arquitectura de computadores, lo que permitió crear un sistema de razonamiento que era capaz de realizar muchísimos más cómputos y en paralelo para computar todas las jugadas que se podían hacer o algunas de las jugadas más probables que se podían hacer durante una partida de ajedrez para ganar a un campeón como Kasparov. Y además, después de todo esto, las empresas comenzaron a presentar un montón de sistemas robotizados para asistir a los humanos. Pues en el 99 apareció el perrito Aibo, que teóricamente iba a ser la mascota que todos los niños tendrían en su casa, pero nunca fue así. Apareció el robot Asimo, que iba a ser ese robot asistente que todos los hoteles, tiendas y fábricas tendrían, que tampoco fue así. Y luego en 2002 apareció la primera Romba, el primer aspirador autónomo que utilizaba algo parecido a inteligencia artificial, que realmente sí que empezó a extenderse por el mundo y actualmente muchísimos de nosotros tenemos una aspiradora Roomba que tiene inteligencia artificial basada en visión artificial, en búsqueda heurística, en pathfinding y en un montón de técnicas que actualmente la inteligencia artificial utiliza. Y por supuesto, como todo, también empezaron a construirse robots de propósito militar como el BitDog de Boston Dynamics. Y además, muchos gobiernos, como por ejemplo el gobierno de Estados Unidos, empezó a fomentar la creación de sistemas autónomos, como por ejemplo cuando organizó el DARPA Challenge, que era una competición para vehículos totalmente autónomos, mediante los cuales estos tenían que cumplir un reto, algo así como un París-Dakar para coches autónomos, donde los coches tenían que utilizar un montón de sensores y resolver, o por decirlo de algún modo, finalizar ese reto, ese pequeño Dakar que tenían que hacer en Estados Unidos en uno de los desiertos que tenían por allí. Y bueno, el ganador de este challenge fue Sebastian Thrun, que probablemente alguno lo conoceréis como el creador de Udacity y posteriormente uno de los líderes de Google X en el proyecto de construcción de los coches autónomos. Y en 2006 llegó el gran apogeo de lo que hoy conocemos como las redes de neuronas profundas. Los estudios y la aparición del Big Data y la mejora del hardware de los ordenadores que teníamos en ese momento produjo que pudiéramos pasar de lo que conocemos como Shallow Neural Network a Deep Neural Network, que no son ni más ni menos que neuronas muchísimo más grandes que tienen un montón de capas intermedias, estas pequeñas bolitas amarillas que tenemos en el centro, que permiten razonar o procesar muchísimos más datos y extraer muchísimo más conocimiento de la información que entra a la red de neuronas. Y el último granito de lo que podemos llamar como el pasado de la inteligencia artificial fue la aparición de AlphaGo, el jugador de Go construido mediante redes de neuronas que fue capaz de derrotar al mejor jugador del mundo de Go. El Go es un tipo de juego extremadamente complejo, muy difícil de jugar, en el cual se tiene que trabajar y razonar a largo plazo, algo que las máquinas basadas en inteligencia artificial no sabían hacer muy bien o les suponía un coste computacional extremadamente elevado, por lo cual no eran capaces de hacerlo, pero las redes de neuronas de tipo profundo en AlphaGo demostraron que era posible construir sistemas que podían resolver una tarea muy específica de manera muy eficiente. Y claro, aquí, a partir de este granito que fue AlphaGo, llegamos a lo que podemos considerar como el presente de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Principalmente porque esta inteligencia artificial sigue evolucionando actualmente, es decir, aún estamos mejorando aquellos sistemas que consideramos de este presente, siendo los primeros de ellos los famosos coches autónomos, los cuales siguen evolucionando, pero todavía no los tenemos realmente disponibles, bien por las diferentes medidas legales de los países en los que vivimos o bien porque todavía no funcionan bien. Y bueno, algunos ejemplos de ellos son el primero de todos, el coche de Waymo, que es una de las empresas de Alphabet, de la compañía que dirige Google, que es considerado como el primer vehículo autónomo de todos los que se han ido construyendo. Luego surgieron otros, como por ejemplo el de Uber. Hubo un tiempo, hace unos años, donde era muy fácil coger un Uber autónomo en el aeropuerto de Pittsburgh, principalmente porque uno de los grandes centros de investigación de inteligencia artificial de Uber estaban en Pittsburgh y podías solicitar un Uber en el aeropuerto, por ejemplo, para ir a la universidad. Y era muy interesante porque tú entrabas en el coche, veías a dos ingenieros de Uber que estaban haciéndote de chofer
bueno, no realmente, estaban controlando los datos que tenía el vehículo y tú ibas en el coche autónomo hacia donde querías. Y por supuesto, el autopilot de Tesla, que probablemente es el sistema actual que mejor conduce de manera autónoma sin ser realmente o completamente autónomo. Y además de los coches autónomos, en esta década en la que estamos a punto de terminar este año, llegaron los interfaces conversacionales o los chatbots, algo extremadamente popular y que cada vez es más común en todos los sistemas que utilizamos. Comenzamos con Siri, que fue el primero, uno de los primeros, si no contamos a todos los que se construyeron antes, como Elisa, que surgió allá por 2011, junto con IBM Watson, que revolucionó el mercado de la interacción humano-máquina con sus sistemas de chatbot. Luego, en 2014, apareció el Eugene Gossman, probablemente muchos de vosotros no sabéis qué es esto, y fue un chatbot creado por Microsoft que fue capaz de pasar el test de Turing de manera muy eficiente, sin engañarlo, de manera correcta. Y luego también en 2014 surgió Alexa, que fue el que combatió con él y ganó. Y luego en 2016 surgieron Google Assistant y surgió Tai de Microsoft. Este chatbot no existe actualmente, está desactivado, no se puede utilizar, principalmente porque fue un chatbot que aprendió de manera fallida. Es decir, el chatbot o Microsoft intentó que el chatbot aprendiera de las redes sociales y a los 2 o 3 días del proceso de aprendizaje, si tú interactuabas con el chatbot, él lo que hacía era insultarte, realizar comentarios racistas, realizar comentarios homófobos, realizar un montón de malos comportamientos que había aprendido de las redes sociales, principalmente porque la mayor parte de las interacciones que hay en las redes sociales, o que en ese momento había, eran bastante agresivas y destructivas. A esto, bueno, no tenemos que tener en cuenta que justo en el momento en el que este sistema de chatbot estaba aprendiendo, se estaban produciendo las elecciones presidenciales de Estados Unidos y, bueno, el lenguaje de guerra que hubo en esos momentos para la elección del presidente de Estados Unidos, pues fue uno de los elementos que utilizó este chatbot para poder aprender. Y claro, también llegó la revolución del aprendizaje profundo, debido a toda la aparición del Big Data y a las mejoras de las redes de neuronas. Con estos sistemas de aprendizaje profundo éramos capaces de crear, o somos capaces de crear, redes de tipo GAN, que son capaces de transformar imágenes en base a otras. Somos capaces de detectar cualquier tipo de elemento, bueno, no cualquier, una gran cantidad de elementos en imágenes mediante el uso de redes de tipo convolucional, con alguna serie de modificaciones o ayudas, y también somos capaces de crear jugadores que jueguen a videojuegos tan complejos como StarCraft 2, donde el AlphaStar, la siguiente versión o el hermano mayor de AlphaGo, fue capaz de derrotar a los mejores jugadores de StarCraft 2 el año pasado, demostrando que la inteligencia artificial puede ser realmente eficiente en muchos tipos de problemas complejos. Y claro, la revolución de la visión por computador, probablemente la que estamos viviendo ahora y la que más está mejorando o avanzando en los últimos años. Actualmente somos capaces de detectar malformaciones, tumores, un conjunto de elementos o problemas en los diferentes órganos del ser humano, simplemente con un algoritmo de inteligencia artificial. Somos capaces de detectar caras, como nos ha demostrado el gobierno chino, que es capaz de definir o definir la interacción que tienen sus ciudadanos en cualquier entorno, es decir, en los sistemas de transporte, en las viviendas, ya que tienen que utilizar su cara para poder pagar o utilizar los diferentes servicios. Podemos renderizar, modificar o incluir información falsa en vídeos en tiempo real o podemos transformar imágenes al mismo estilo de pintura que los grandes artistas de los últimos años, como por ejemplo podemos ver en esta transformación que se hace aquí en base a una pintura de un pintor abstracto. ¿De acuerdo? Creo que esta es una pintura de Van Gogh donde se hace una transformación de esta fotografía que es de Ámsterdam a este tipo de fotografía que imita los rasgos del cuadro original. Y bueno, y cómo no, los robots inteligentes o casi inteligentes que ya son capaces de ayudar a las personas mayores para interactuar en el entorno, ayudarles, traerles objetos, interactuar con ellos, son capaces de interactuar de manera totalmente autónoma en entornos hostiles, como por ejemplo en Marte, y por supuesto son capaces de hacer piruetas, como este espectacular robot creado por Boston Dynamics, que probablemente es uno de los robots más avanzados del mundo que existen actualmente.
Y claro, ¿qué hace la inteligencia artificial? ¿Cómo funciona? Bueno, pues voy a intentar explicar de manera muy sencilla cómo funciona el aprendizaje automático, que probablemente es el tipo de inteligencia artificial más conocida actualmente, gracias a la democratización que se ha producido debido a las diferentes tecnologías o los diferentes sistemas que las empresas que desarrollan inteligencia artificial han creado para que todo el mundo pueda utilizar el aprendizaje automático. Este ya no es algo que solo puedan utilizar las grandes empresas o universidades, sino que cualquier pequeña empresa puede utilizar el aprendizaje automático para mejorar sus sistemas. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo primero es explicar cómo funciona la programación tradicional. Como podemos observar, la programación tradicional está basada en un conjunto de reglas, que son los fragmentos de código que utilizamos, y un conjunto de datos, que son los datos de entrada que nosotros le pasamos a nuestro programa. Y este programa lo que nos va a generar es una respuesta. En el caso del aprendizaje automático, o el machine learning, como comúnmente lo llamamos, ¿de acuerdo?, cambiamos un poco el paradigma, ya que en este caso, en vez de generar respuestas, lo que queremos construir son las reglas con las que se va a comportar nuestro sistema, y lo que le vamos a dar son respuestas y datos. De manera que nuestros algoritmos de machine learning lo que van a intentar hacer es inferir esas reglas. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, pues utilizando diferentes conjuntos de algoritmos. Igual que teníamos dos familias o dos vertientes de la inteligencia artificial, la fuerte y la débil, existen 3 o 4 familias o vertientes del aprendizaje automático. La primera, la más sencilla de todas, es lo que llamamos el aprendizaje supervisado, el cual se basa en datos y respuestas. Es decir, para construir nuestros sistemas de aprendizaje utilizamos datos de entrada y respuestas, que comúnmente se llaman ejemplos de entrenamiento y etiquetas o labels. ¿De acuerdo? El aprendizaje supervisado, es el más sencillo de todos y el más utilizado actualmente. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, que en mi opinión es el más complejo de todos, ya que solo utilizamos datos o ejemplos de entrenamiento y a partir de él somos capaces de definir esas reglas. ¿Cómo? Pues mediante algoritmos que son capaces de extraer las relaciones o la información inherente que existe en esos datos o ejemplos de entrenamiento. Y por último tenemos lo que se denomina como el aprendizaje por refuerzo, el más moderno y el que más boom está generando en los últimos años, debido principalmente a que imita o intenta imitar lo que creemos que es el modelo de comportamiento que tenemos los humanos. Para ello introduce un nuevo concepto que denominamos refuerzo, que nos intenta indicar cómo de buena es la respuesta con respecto a los datos que tenemos. Y normalmente estas respuestas son acciones que tenemos que ejecutar en el entorno, nuestros datos son estados y el refuerzo lo que nos define es la calidad o lo buena que va a ser la ejecución de esa acción. Si intentamos agrupar este tipo de familias o de categorías o de grupos de algoritmos de aprendizaje, los dos primeros, el supervisado y el no supervisado, son algoritmos que nos permiten identificar patrones, es decir, saber si un perro es un perro o un gato es un gato, y el aprendizaje por refuerzo nos permite definir políticas, es decir, nos dice en una determinada situación si debemos caminar, correr o quedarnos parados. Y bueno, ¿y cómo aprendemos realmente? ¿Cómo funciona el proceso de aprendizaje? Bueno, voy a intentar explicar el proceso de manera muy sencilla. ¿Cómo? Intentando construir un clasificador de manzanas y cupcakes. Normalmente el aprendizaje se divide en dos fases. La primera es lo que llamamos el proceso de entrenamiento o aprendizaje y la segunda es lo que llamamos el proceso de despliegue o inferencia. Una vez que hemos construido nuestro modelo de aprendizaje o nuestro modelo de razonamiento, durante la fase de entrenamiento lo podemos desplegar en la fase de inferencia y será capaz de utilizar datos que no están etiquetados. Es decir, en este caso, en la parte superior en entrenamiento tenemos nuestras manzanitas que tienen una etiqueta de cupcake, tenemos nuestras magdalenas que tienen una etiqueta de cupcake y tenemos nuestras manzanitas que tienen una etiqueta de manzana. Y en el caso de la inferencia solo tenemos la imagen o la información referente al elemento, sin saber cuál es su etiqueta. Y lo que queremos obtener es que nuestro sistema de aprendizaje sea capaz de detectar esa etiqueta. Bueno, ¿y qué es lo que hay dentro de estas cajas, de esas black box? Bueno, pues la primera es la fase de entrenamiento, donde tenemos que coger un conjunto de información. Pueden ser datos, pueden ser imágenes, y estos datos, o cada uno de estos datos, se denomina instancia, que al final la instancia no es ni más ni menos que un conjunto de atributos. En el caso de una imagen sería un conjunto de píxeles
Y estos atributos pueden ser continuos, que son números, o discretos, que son cualquier otra cosa, cadenas, números, incluso una imagen completa. En el caso de las imágenes, nuestros datos siempre van a ser continuos, porque van a ser numeritos. Y además tenemos un atributo especial, que es el que antes indicábamos que se llamaba label, etiqueta, clase, valor a predecir, dependiendo si estamos prediciendo un número o una etiqueta, y que es el que nos identifica la información de esa instancia de entrenamiento. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esos datos en bruto, normalmente lo que hacemos es seleccionar una serie de características, que no tienen por qué ser todas, y comenzamos a crear un conjunto de conjuntos, valga la redundancia, que nos permiten realizar este proceso de entrenamiento. El primero de ellos es el conjunto de entrenamiento y es el más importante. Es donde están las instancias, los datos que vamos a utilizar para aprender. Luego tenemos el conjunto de validación, que es el que vamos a utilizar para comprobar si en cada una de las iteraciones de aprendizaje estamos realizando bien o mal nuestro aprendizaje, es decir, cómo vamos a ir validando este proceso de aprendizaje. Y por último tenemos el conjunto de test, que es el que vamos a utilizar una vez que hayamos construido nuestro modelo de aprendizaje, nuestro sistema de inteligencia artificial, para ver cómo funciona, para validarlo, para ver si funciona bien, es capaz de diferenciar manzanas y cupcakes. Una vez que tenemos definidos estos tres conjuntos, lo que haremos será seleccionar un algoritmo, que es el que va a utilizar el conjunto de entrenamiento para aprender. Este algoritmo normalmente tiene una serie de elementos, una función de error o loss, que es la que nos permite definir el error del modelo durante el proceso de entrenamiento, y un algoritmo de optimización, que es el que nos permite ir modificando las reglas del modelo, esas reglas que queremos aprender, para minimizar el error que nos da la función de loss. Y para eso lo que utilizamos es el famoso conjunto de validación. Una vez que tenemos todo esto definido, podemos incluso modificar algunos parámetros del proceso de entrenamiento y son esos los que se denominan hiperparámetros. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar este algoritmo, un conjunto de iteraciones, donde el algoritmo lo que va a hacer es utilizar el conjunto de entrenamiento para identificar o inferir esas reglas y el de validación para validar si esas reglas son correctas. Y cuanto mayor número de iteraciones hagamos, probablemente nuestro modelo o nuestro sistema de inteligencia artificial sea más eficiente o sea mejor. Y por último, lo que haremos es, cuando finalicemos el proceso de entrenamiento, generamos lo que se conoce como un modelo de aprendizaje, el cual será evaluado con el conjunto de test. Y una vez que hayamos pasado todo este proceso de aprendizaje, podremos ejecutar la inferencia, que no es ni más ni menos que un proceso similar, donde el proceso de inferencia, dado un conjunto de datos de entrada que definen esa instancia, nos define, por ejemplo, cuál es la clase o cuál es la etiqueta. Y de esta manera podemos construir un modelo de aprendizaje o un sistema de inteligencia artificial basado en aprendizaje automático. Y bueno, esto es lo que hacemos hasta hoy. Esto es lo que podemos hacer o lo que hacemos comúnmente. Y ahora nos queda ver cuál va a ser el futuro. Pero para ver ese futuro es muy importante hablar de la ética de la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, la ética va a ser algo extremadamente clave en los próximos años y ya ha demostrado serlo, como os comentaré en unos instantes. Pero, ¿de qué va todo esto de la ética? Bueno, pues la ética va de definir qué uso o definir cuáles son esa serie de reglas básicas que vamos a utilizar para construir nuestros sistemas basados en inteligencia artificial. Es decir, tenemos que decidir si vamos a, para qué vamos a utilizar esos sistemas inteligentes. ¿Los vamos a utilizar para fines militares? ¿Estos sistemas inteligentes se van a basar en ciertos estereotipos? Como por ejemplo ocurrió con muchas de las pruebas que realizaron con los coches de Tesla, que no eran capaces de detectar niños en algún momento del proceso de creación, que no eran capaces de detectar mujeres, que no eran capaces de detectar personas de color. ¿Cómo vamos a realizar la integración entre los humanos y las máquinas? ¿Cómo va a ser este tipo de interacción? ¿Va a ser o no responsable? Por ejemplo, un tipo de interacción responsable es la que empezó a utilizar Uber, que tenía en sus coches autónomos un sistema de parada. Por si el cliente, la persona que iba en el coche, no se sentía cómodo usando un coche autónomo, podía pulsar este botón y si no había conductor, el coche pararía y solicitaría un nuevo vehículo con conductor, o si había un ingeniero o un conductor que estaba expectante, esperando por si el cliente pulsaba ese botón, comenzaría a conducir de manera totalmente manual.
Y además tendremos que tener en cuenta cómo va a ser la privacidad de toda la información que estos sistemas inteligentes recogen de nosotros, cómo van a interactuar con nosotros, qué va a ocurrir cuando se produzca un problema en el funcionamiento. Y por último, y muy importante, cuando estos sistemas inteligentes se empiezan a desplegar de manera general, ¿cómo serán tratados? ¿Como esclavos? ¿Como nuevos tipos de trabajadores? ¿Como herramientas? Es muy importante que definamos todo este tipo de reglas, porque eso hará que nuestros sistemas de inteligencia artificial sean muchísimo mejores y estén mejor preparados para interactuar con cualquier persona de nuestro mundo. Y claro, aquí está la gran pregunta: ¿cómo será el futuro de la inteligencia artificial? Bueno, pues el cine nos ha enseñado que será así. La inteligencia artificial nos destruirá, acabará con nosotros, nos dominará, llegará a ser así de inteligente. Bueno, yo de verdad no sé lo que será, no creo y no espero que sea así, porque yo me imagino un futuro más parecido a este, donde ya podéis ver robots en las calles de Japón, donde espero que tengamos sistemas autónomos que limpien nuestras calles, que mejoren, que eliminen la polución, que controlen la seguridad de nuestras viviendas, que estemos en ciudades hiperconectadas, donde tengamos información de lo que está ocurriendo para mejorar nuestra calidad de vida. De manera que todos los seres humanos de este planeta tengamos una calidad de vida lo suficientemente buena gracias a todas las ventajas que nos puede aportar la inteligencia artificial. Y bueno, hasta aquí esta charla. Espero no haberos aburrido, espero haberos hecho aprender alguna cosa y que hayáis descubierto alguna cosa nueva que os haya llamado que os haya llamado la atención y os invite a leer más, a descubrir. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responderoslas ahora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés. Desde luego yo aprendí muchísimo sobre inteligencia artificial. Lo dicho, abrimos ronda de preguntas. Nos haría muchísima ilusión que bombardeéis a Moisés, aprovechéis este ratito con él, ya sea de proyectos sobre el hackathon, ya sea a nivel personal, lo que queráis. De todas formas, Moisés, mientras se van animando a preguntar, ¿dónde pueden contactar contigo? Bueno, pues a mí me pueden contactar siempre por Twitter. Yo estoy siempre por ahí, escribiendo o haciendo algo, y normalmente respondo siempre. A veces tardo más o menos en responder, pero siempre estoy por ahí disponible. También me podéis escribir a mi LinkedIn, o me podéis escribir, por ejemplo, a mi correo de TechFest, que es moises@techfest.com, donde también respondo siempre. Así que si tenéis alguna duda, curiosidad, o simplemente queréis hacer alguna pregunta sobre inteligencia artificial, ya sabéis dónde estoy. Preguntar yo siempre suelo responder, tardo más o menos, y me encanta ayudar a todas las personas que pueda ayudar, ya que a mí ha habido un montón de gente que me ha ayudado a lo largo de todo mi proceso de aprendizaje para poder saber mucho más, aprender mucho más y descubrir un montón de cosas. Vale, genial. También decir que por supuesto compartiremos las slides y el vídeo para todos los participantes de Hackathon que no han podido venir pues porque están muy centrados en el proyecto o porque no pudieron acudir. Vale, veo que no hay preguntas. Está todo súper bien explicado, Moisés. Debes estar orgulloso. Pues muchísimas gracias. Te dan la enhorabuena por aquí. A ver, Marcela nos pregunta, ¿qué opinas sobre el miedo que le tiene Elon Musk? No sé cómo se pronuncia. Elon Musk. A la inteligencia artificial. Bueno, yo voy a ser sincero, no me creo lo que dice Elon Musk. Un hombre que está haciendo tanto por la inteligencia artificial, solo hay que ver su sistema autopilot en Tesla. Yo no me creo ese miedo. Yo creo que lo único que él intenta es que esa especie de miedo que él intenta distribuir dé lugar a cosas como las que han pasado en Europa hace unos meses, antes de esta terrible pandemia que estamos viviendo, en las cuales se empezó a crear un decálogo de reglas que deberían cumplir los sistemas de inteligencia artificial para que cumplieran una serie de éticas y no fueran realmente un problema futuro para los humanos. Yo creo que ese miedo o esa forma que tiene él de plantear la inteligencia artificial es para intentar evitar que eso ocurra, porque por supuesto, yo no temo a la inteligencia artificial, temo más a los humanos que usen la inteligencia artificial mal. A mí me dará mucho miedo ver robots como el que hemos visto haciendo esa pirueta
en un ejército de Estados Unidos o de China, más que viendo sistemas que sean capaces de limpiar nuestras casas de manera eficiente, nuestras ciudades, construir nuestros edificios o incluso enseñar a nuestros hijos. Eso es lo que a mí me da miedo, la forma en la que se use la inteligencia artificial. Y creo que eso es un poco lo que intenta definir Elon Musk. O espero que sea así. Vale, genial. Y al hilo de esta pregunta también nos dice Marcelo, ¿sería posible que una inteligencia artificial programada para conducir por la carretera, por ejemplo, pudiese llegar a realizar otro tipo de acciones deliberadamente, conducir por la acera? Pregunta desde la más absoluta ignorancia. ¿Me la podías repetir porque no te he oído completamente? ¿Sería posible que una inteligencia artificial programada para conducir por la carretera, por ejemplo, pudiese llegar a realizar otro tipo de acciones deliberadamente? Conducir por la acera. Bueno, conducir por la acera probablemente. Los Tesla son capaces de hacerlo. Alguno lo ha hecho en las fases de pruebas, principalmente porque es un proceso muy similar. Ya si habláramos de conducir por la carretera y entrar por ejemplo, en un centro comercial, ya son cosas bastante diferentes. Actualmente las inteligencias artificiales que nosotros construimos son inteligencias artificiales de tipo débil, es decir, las construimos para que resuelvan un problema que está muy encuadrado, muy identificado de manera correcta. Es decir, esa inteligencia artificial no va a construir comportamientos que se salgan de ahí, o creemos que no lo va a hacer, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es que algunos de los algoritmos que usamos de inteligencia artificial son algoritmos de tipo inexplicable, es decir, no sabemos qué hacen por dentro para dar esas respuestas, pero aún así, normalmente los algoritmos o la tecnología que usamos para crear inteligencia artificial son sistemas muy controlados, es decir, que no serían capaces de hacer cosas que difirieran muchísimo de lo que es su programación central. Pero, por supuesto, conducir por la acera y conducir por la carretera sería viable. Si no hay peatones, sería viable. Y si la acera es lo suficientemente grande, se podría hacer. O sea, lo podría hacer. Es decir, si hubiera un accidente y pudiera evitar el accidente haciendo eso, probablemente lo haría. Vale, perfecto. Nos dice, sí, se refería a lo que estabas comentando, a salirse de aquello para lo que fueron concebidas. Perfecto. Yo tengo una pregunta, Moisés. A ver qué te parece. Antes hablabas de los tipos de inteligencia artificial, la fuerte y la débil, y que te inclinabas más hacia la fuerte. ¿Qué cambios, o sea, llegaste a decir que, bueno, pues que los robots serán exactamente igual a un humano, que sentirán igual, etcétera? Eso nosotros no lo veremos, pero ¿qué cambios más evidentes o qué evolución crees que podemos llegar a ver nosotros, nuestra generación? Bueno, yo te voy a ser sincero, no sé si lo veré yo o lo verá alguien de nuestra civilización, no lo sé, porque no sé cuánto tardaremos. Yo soy de los que creo que será así, porque al final los humanos somos otro tipo de máquina, un tipo de máquina biológica que se ha creado mediante el azar, o eso es lo que creemos los humanos, mediante la evolución, y si algo como nosotros, tan complejo, tan casi perfecto, tan eficiente para muchas cosas, se ha podido crear al azar, algo que nuestros cerebros, que son extremadamente poderosos a la hora de resolver problemas, probablemente lo harán. ¿Y qué veremos? Bueno, yo creo que en los próximos años veremos coches realmente autónomos, veremos robots en las calles, pues los drones que identificarán problemas, los drones que repartirán paquetes en los próximos años, veremos probablemente sistemas de limpieza autónomos, es decir, veremos vehículos que limpian las calles de manera autónoma, veremos realmente metros autónomos que no estén conducidos por personas, veremos probablemente robots en nuestras casas que ayuden a las personas mayores, robots en los hospitales, veremos muchos sistemas autónomos, muchas interfaces conversacionales, tanto en casa como en las empresas. Veremos muchos cambios en la forma de interactuar con nuestras máquinas tradicionales y veremos nuevos tipos de máquinas. Yo creo que eso sí que lo veremos en los próximos años. Genial. Vale, voy a mirar si hay... Intervenir, perdona Laura, Sí. que tome la palabra. Es que Adelante, Marcelo. Marcelo, era para continuar un poco el tema que había comentado yo. Sobre todo era para ver si, imagínate una situación, Moisés,
muy llevada a la lógica absurda. O sea, por ejemplo, un dron que está controlado, está preparado para evitar incendios. Pues igual él, con su lógica, acaba detectando que el principal problema, o sea, el causante de los incendios son las personas. Entonces, como él está programado para evitar incendios, pues que decida pues, eliminar a las personas, ¿no? Como en las películas. Pero ¿realmente una máquina podría llegar a esa conclusión? No, no podría llegar a esa conclusión. Las máquinas no son capaces de emitir conclusiones, solo son capaces de identificar cosas en su programación. Si un robot ha sido identificado para que cuando vea un incendio lo apague, o llame a otros robots, o llame al centro de emergencias, o identifique si hay humanos en peligro para utilizar un tipo de sistema de extinción u otro, él solo va a poder hacer ese tipo de cosas. Va a ser muy bueno haciendo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y puede que aprenda a hacerlas mejor mientras las hace, pero no va a ser capaz de razonar y construir razonamientos nuevos, principalmente porque nuestros sistemas computacionales no lo permiten. O eso es lo que creemos. A lo mejor son capaces, pero en mi opinión, lo que utilizamos al final, o lo que estamos utilizando para crear esa inteligencia artificial, son sistemas que aprenden a resolver un conjunto de problemas muy específicos, de un ámbito muy específico, y no son capaces de modificar esos patrones prácticamente nunca. Vale, entiendo que es una extensión. No se podría hacer. Vale. Nuestras máquinas no razonan, solo siguen reglas que han sido capaces de aprender al identificarlas, al construirlas en base a identificar miles de millones de datos similares. Es decir, nuestros robots son capaces de detectar fuego porque han identificado miles de millones de vídeos en los que hay un fuego. Pero si de repente ven un fuego que ya no es rojo, imagínate un fuego verde, probablemente no lo identificarían como fuego. Probablemente pensarían que es otra cosa. O verían un fuego azul del tipo que se genera, por ejemplo, con algunos tipos de productos químicos, pues puede que no detectaran ese tipo de fuego como fuego y no lo intentasen apagar y creyesen que es algo normal. Ese es el problema de nuestra inteligencia artificial, que está muy limitada a las cosas específicas que hay que hacer, aunque es muy poderosa cuando la limitamos a esas cosas específicas. Pero somos los humanos los que tenemos que definir los límites. Si no, las máquinas no van a aprender. O por lo menos ahora no van a aprender. En unos años probablemente sí que sean capaces de tener un modelo de aprendizaje más complejo. Vale, muchas gracias. ¿A ti? Nos pregunta Manu, Moisés, que si tuvieses que volver a empezar a aprender desarrollo de inteligencia artificial desde cero, ¿por dónde empezarías? Pues es difícil porque cuando yo empecé a investigar inteligencia artificial hace ya casi 10 años, la inteligencia artificial era muy, muy diferente a lo que es hoy. Las personas que hoy tienen la oportunidad de aprender inteligencia artificial están bendecidas por la gran democratización que ha habido de la inteligencia artificial y las grandes investigaciones que han producido compañías como Google. Gracias a ellas tenemos un montón de cosas que probablemente no teníamos hace 10 años. Entonces, hay montones de cosas que aprender. No sé, todo el mundo aprende ahora redes de neuronas porque es lo más típico, lo más normal, pero creo que hay muchas técnicas que se definieron antiguamente y en las que están basadas las redes de neuronas y otras técnicas, como los modelos de razonamiento encadenado, como la búsqueda heurística, como otros sistemas de aprendizaje que están dentro de esos sistemas, pero que ya nadie ve, que probablemente te den una visión de la tecnología mucho más amplia. Pero, de verdad, cualquiera de las áreas que tiene ahora mismo la inteligencia artificial son extremadamente inteligentes y la gran ventaja es que hay millares de recursos para poder aprender y descubrir cómo funcionan de manera extremadamente precisa. Por lo cual es muy difícil decir ahora con qué empezaría. Sería difícil, la verdad. Esperamos que la respuesta le sirviese a Manu. Le vale. Muchas gracias, te dice. Perfecto. Pues si os parece y si no hay más preguntas, dejamos la sesión aquí. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por participar, Manu, Marcelo sobre todo. Muchas gracias, Moisés, por pasar este ratito de tarde con nosotros de domingo. Ha sido un verdadero placer, la verdad. Y recordamos que dejamos su contacto para cualquier cosa y si no, en el correo de hola@hackathon.com os remitimos a él sin ningún problema.
Muchas gracias, Moisés. A vosotros y mucha suerte en el hackathon, aquellos que estáis terminando. Chao, chao. Chao.